Y en otros temas, Rocío Nale, la secretaria de Energía, prevé que en julio se refine el primer barril de petróleo en Dos Bocas. Ya ve que se inauguró el año pasado y pues no produce nada. Dice que ahora sí, en julio va a producir algo, mientras que el presidente López Obrador se comprometió a que en diciembre de este año esta refinería trabaje al 100% de su capacidad. Y vamos a entrarle al tema con nuestro experto del sector energético, Paul Sánchez, socio de Perceptia 21. ¿Cómo estás, Paul? Buenos días. Mario, muy buenos días. ¿Cómo Gusto. estás? Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿qué te parece? Ahora sí dicen que en julio va a salir el primer barril de, pues, de gasolina, ¿no? Del petróleo procesado para obtener el combustible. ¿Qué opinas? ¿Es posible o no? Hay quienes dicen que imposible, ¿eh? Que no sé si lo van a traer de otra refinería para hacer la faramalla de que ya se produjo ahí, pero ¿qué opinas tú? ¿Cómo la ves? Es interesante. Ya tenemos dos fechas críticas y es interesante el contexto en que se da. Recordemos que el 1 de julio que el año pasado se inauguró formalmente la refinería. Se hablaba de que ya estaba en etapa preoperativa, en pruebas, y después pues nos dimos cuenta que no estaba terminada y que no fue en diciembre cuando que estaba ya al 100% operando. Ahora nos vuelven a cambiar un poco la jugada, nos dicen que ahora sí, el julio va a estar terminada, simbólicamente otra vez van a festejar el quinto aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, simbólicamente presentarán en Dos Bocas seguramente los avances y también en este caso veremos si ya está en condiciones. Si la refinería está en pruebas, quizá podríamos estar viendo un esfuerzo de refinar algo, ¿no? Quizá no será en el óptimo, pero pues algo podría salir, algo se podría meter y algo podría salir de la refinería. Ciertamente aún hay dudas de que estén los equipos críticos conectados en operaciones 100% funcionales. Sin embargo, pues tenemos dos etapas. Si realmente estamos en pruebas en julio y realmente empieza a hacer el proceso, digamos, de crudo para pruebas operativas, pues en diciembre podríamos estar en ese 100%. Entonces, digamos que los tiempos sí son prudentes si estuviéramos en esa posición, dado que los avances pues no son muy claros muchas veces y a veces pareciera que todo este proceso se va retrasando, pues habría que tener en cuenta que si nos retrasamos y en julio no estamos en esas pruebas, pues no vamos a estar al 100% en diciembre, ¿no? Y ahí es donde pues, un poquito entra a veces esta duda respecto a los avances, porque pues ya el año pasado nos decían que estaban en pruebas y que los instrumentos ya estaban conectados y pues todavía faltan muchas cosas. ¿Qué faltan o qué instrumentos críticos todavía se estima que faltan? La planta de generación de energía eléctrica para una refinería no es energía que venga de la red de CFE, más bien se requiere una planta en sitio para poder alimentar a la refinería y se requerirá pues también el gas natural que vendrá quizá de gasoducto marino de Texas o pudiera venir de los campos del sureste del país. Entonces, bueno, esas son las dudas que quedan, Mario. Vamos a estar pendiente de cómo se están resolviendo estos temas y ya veremos en julio si estamos en condiciones de tener la primera prueba operativa o, como bien dices, si estamos trayendo el primer barril al menos importado por puerto para decir que ya está la primera carga en Dos Bocas. Ujú. Lo que sí parece una tarea imposible es que para diciembre esté al 100%. Es decir, ninguna funciona al 100% actualmente. Yo creo que ni siquiera la de Deer Park, que terminó por comprar Pemex allá en Houston, funciona en su totalidad, pero vamos a decir que a su capacidad óptima. Eso sí está imposible, ¿no? Eso sí, ni pensar que puede tener visos de posibilidad. ¿Cómo lo ves? Pues mira, va a depender mucho de varias variables. Yo también lo veo un poquito lejano o, digamos una probabilidad muy alta, muy baja, perdón, de que lleguemos a ese punto. No solo porque las refinerías no operan normalmente al 100% de su capacidad, sino también, y creo que ese es el punto muy importante, esta refinería se creó para operar con crudo ligero. Recordemos que en México producimos más que nada crudo pesado, entonces si no tenemos la cantidad de crudo ligero necesaria, vamos a tener que importar crudo ligero para hacer el blending y Sí. poder procesar este barril. Entonces sí se ve difícil, Mario, pero bueno, vamos a ver qué pasa en estas fechas.
Se ve difícil, pero bueno, es más fácil a lo mejor que una refinería nueva llegue a su óptimo, por no decir 100% a su óptimo operativo, Ujú. antes que las 6 refinerías estén en su óptimo operativo. Como hemos Sí. visto, pues ha caído la producción bastante en las refinerías, más que nada por cuestiones de pues edad y falta de mantenimiento. Ujú. Oye, ¿cómo ves hablando de Pemex? Aunque la refinería, aunque es parte de Pemex, lo lleva Rocío Nale, la Secretaría de Energía, y prácticamente Octavio Romero, el director, no se mete en nada. En fin, cosas raras que suceden con petróleos mexicanos, pero han habido noticias alrededor de Pemex con respecto al financiamiento de sus pasivos, que sabemos es la empresa más endeudada del mundo, la petrolera con más deudas financieras. ¿Cómo ves este tema? Porque parece que a los inversionistas les está comenzando a preocupar ya que el gobierno de pronto quiera que Pemex pague sus adeudos o sus vencimientos de corto plazo, que vaya refinanciando él mismo su deuda, saliendo a colocar bonos de deuda, etcétera, o viendo cómo puede hacerle frente a sus compromisos financieros, pero ya el gobierno ya no quiere seguir financiando ese barril sin fondo, y entonces eso ya le preocupa a los inversionistas, porque los inversionistas de Pemex pues siempre decían, los inversionistas, me refiero a los que compran los bonos, pues decía, a ver, el gobierno mexicano respalda a Pemex, entonces que operativamente funcione como funcione, a mí me van a pagar mis rendimientos, y ahora parece que está queriendo soltar un poco esa línea, esa paternidad del gobierno a petróleos mexicanos. ¿Cómo ves esto? ¿Te llama la atención? ¿Crees que pueda descomponer un poquito ahí el tema financiero para Pemex? Pues, Mario, creo que tocas un tema, una caja de Pandora que ha estado ahí en la política energética nacional desde el inicio de esta administración. No, no es exclusivo, sino que viene pues desde hace muchos años, pero en esta administración se ha particularmente agravado. ¿Por qué se ha agravado? Porque en este ánimo de rescatar a Pemex, de regresarle sus operaciones, de regresarle su estatura, han tratado pues de disminuirle incluso carga fiscal, ¿no? Se disminuyó el derecho único de compartido de producción de hidrocarburos, se le han dado facilidades, se ha inyectado capital a la empresa, se le pagó una parte de sus adeudos y sigue sin dar los resultados esperados. Entonces esto nos lleva a concluir, Mario, que no es una cuestión de dineros, no es una cuestión nada más de inyectar capital, sino que realmente es una cuestión de reingeniería al interior de la empresa. Si no modificamos el plan, la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, si no modificamos su estructura tributaria y si no modificamos su estructura de financiamiento, vamos a tener pérdidas de largo plazo que son imposibles de pagar. Lo acabamos de ver ahorita. Pemex dijo, yo no puedo pagar, Hacienda le dio una parte y está pasando lo mismo en este momento. Ahora bien, como señalas, ¿qué pasa con los inversionistas, con estos compradores de bonos? Entre más riesgos, los inversionistas esperan mayores rendimientos. Y ahorita estamos viendo que colocan bonos a tasas del 7, 8, 9, 10 y más por ciento, pues que están dándoles bastante rendimiento a los inversionistas, pero claro, hay una preocupación porque este riesgo inherente puede terminar en desfalco. Entonces, si caen, digamos, si deja de pagar Pemex, se pierde esta oportunidad. Ya Ujú. las calificadoras pusieron a la deuda de Pemex en basura, pero hay una nota ahí que luego siempre hace mucho ruido, que es esta idea mental que tienen todos de, bueno, pero como Pemex es del gobierno federal, el gobierno no lo va a dejar y de alguna manera, de forma indirecta, queda atada a la deuda soberana. No es obligación del gobierno, pero de alguna manera es como que el aliciente que tienen luego los inversionistas para pensar que el gobierno no va a dejar caer a Pemex. Y eso es lo que vemos cuando luego ve que está inyectándole dinero a Hacienda a Pemex para que pague esta deuda de corto plazo. Entonces, Ujú. Mario, pues el incentivo que tienen los inversionistas es colocar deuda más cara y que el gobierno siga pagando esa deuda. Ujú. Pues qué complicado panorama para Pemex, que además pues no tiene grado de inversión, y eso ya ni pensar cuándo se va a recuperar, no es prioridad para el gobierno, no le interesan las calificadoras, pues lo que decíamos, los inversionistas ven seguros sus rendimientos y su dinero porque lo respalda el gobierno, pero es una caja de Pandora, como decías, una quizá bomba de tiempo para las finanzas públicas de México, y para los inversionistas que están allí en Pemex, es decir, para el país, en fin. Ojalá que no lleguemos No, nunca a ese extremo y que pues se pueda ir saneando poco a poco, aunque sea la empresa productiva la empresa productiva, que no sé si tenga mucho de productiva ya en estos tiempos, Paul. Pero bueno, gracias como siempre por tu comentario y no tu podemos análisis. de,
no Sí. podemos descartar un Fobaproa energético en algún Sí, momento. correcto, correcto, sin duda alguna. Ya lo estaremos viendo. Gracias, Paul, como siempre, un abrazo, buenos días. Muy buenos días, Mario. Un abrazo. Hasta luego, es Paul Sánchez, nuestro experto en temas energéticos.